liderazgo personal de la Universidad de Barcelona. Es sexólogo, cofundador de la Asociación Team Barcelona, conferencista y facilitador sobre coaching, liderazgo personal, gestión de la diversidad, atención a la sexualidad de las personas con diversidad funcional, discapacidad y la figura de la... ¡Wow! ¡Cuántas cosas, Frances! La primera pregunta que tengo, porque acá en Argentina tal vez hay gente que no te conozca, entonces, si nos podés resumir brevemente tu historia de vida, ¿no? Y que nos cuentes cómo llegaste a esto, y cuál es tu propósito en la vida, ¿no? Si bien lo sabemos, cómo llegaste a tu propósito también. Bueno, primero de todo, gracias por invitarme. Vaya pregunta. Mi vida tiene una fecha marcada, el 12 de marzo de 1994, cuando yo, siendo director de ventas y marketing de Kellogg's en Portugal, me tengo un accidente de coche y tengo una tetraplegia. Por esta razón os hablo desde la cama, porque después de 27 años en silla de ruedas tengo una sensibilidad a la piel que tengo que reposar porque si no me hiapo. Mi propósito de vida nació a raíz del accidente, es decir, yo antes del accidente era un alma en pena. Y la razón por la que era una alma en pena era que era una persona que iba por la vida loco, corriendo a 1000 por hora sin saber dónde iba. Y esto, a raíz del accidente, fue cuando me tuve que separar y cuando empecé un proceso de reflexión sobre qué es lo que quería conseguir en mi vida. Y yo básicamente sé que mi propósito es conversar. Me encanta conversar, me encanta facilitar personas y grupos y me encanta a los proyectos, sobre todo si son proyectos sociales, a que sean proyectos sostenibles. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, yo soy Florencia. Florencia. Y bueno, yo quería hacerte una pregunta, ¿no? Nos contás un poco de tu historia, de este accidente y cómo te surge la idea a vos, ¿no? De compartir todas estas vivencias con otras personas. ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo valioso de tu compartir para vos? Yo de pequeñito siempre me gustaba escribir. Mi primera máquina de escribir, escribía cosas. La literatura me machacó bastante y a raíz del accidente, como tenía que estar tantas horas en la cama, la verdad que al final me aburrí de internet y de las películas y las series y empecé a escribir cosas, Y una vez haciendo un programa en televisión, un reportaje que me hicieron, un editor me encargó un libro sobre mi vida y yo escribí un libro no sobre mi vida, pero sobre mi vida sexual. Y entonces, a partir de aquí fue cuando nació todo el proyecto de Tandem Team y quería escribirlo porque yo estaba viviendo cosas a nivel erótico y sexual que para mí no eran posibles desde un cuerpo inmóvil como el que yo tengo, ¿no? Entonces para mí fue aquello me explotó la cabeza y yo digo, esto lo tengo que explicar. Buen día, bueno, Frances. Relacionado con esto que estás contando, te hago una pregunta. ¿Se podría decir que, bueno, en estas situaciones y demás, superado el sexo, se supera todo de ahí para adelante? En connotación con esta pregunta,
Después del accidente y bueno, con lo que has escrito y demás, muchas personas se preguntan y te deben preguntar, me imagino, justamente eso, ¿cómo haces para tener relaciones sexuales? ¿Me podrías contar un poco acerca de esto? Y, cuando a la primero que me has dicho, si se supera el sexo, se supera todo. Eh, bueno, no estoy muy de acuerdo, pero sí que es verdad que en una situación de gran discapacidad como la mía, el sexo aparece en algún momento, ¿no? Aparte, yo soy una persona con un accidente sobrevenido que a los 32 ya había tenido diferentes experiencias desde un paradigma muy genital que ahora no tengo porque mi cuerpo no se mueve, no tiene erección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí sí que es verdad que el sexo fue un punto de inflexión, pero el trabajo continúa. Yo creo que el trabajo personal de desarrollo, de conocimiento, continúa y para mí sigue continuando. Es decir, yo sigo trabajando y descubriendo y haciendo proyectos de autoconocimiento personal muy importantes en mi vida. La otra parte que decías, perdóname, Lorena. Que seguramente te han preguntado relacionado con estas cosas que vos escribís y demás, ¿cómo haces para Sí, tener relaciones? sí, de hecho, yo siempre explico que cuando la gente me conoce, se hace dos preguntas que no se atreven a preguntar. La primera es cómo me quedé en silla de ruedas y la segunda es cómo consigo tener relaciones sexuales. Eh, Quizá porque a lo mejor yo también me los pregunto cuando vengo a alguien, un poco así, ¿no? Pues, Dices, "Esta persona, ¿qué le ha pasado en la vida, no?" Yo me las hago y por tanto entiendo que la gente se las haga. Y no tengo ningún problema en responderlo. Yo tengo una vida sexual totalmente satisfactoria, pero que me ha costado un proceso de redefinición mental. Es decir, me he tenido que reinterpretar, me he tenido que aceptar y he tenido que entender que esto de la sexualidad, pues no acaba en el pene, no acaba en lo genital. Y esto para un hombre que hasta los 32 años vivía centrado en el pene, pues esto representó un cambio importante para mí, que me llevó muchas frustraciones, pero que al final la vida me puso varios angelitos que me permitieron darme cuenta de que esto era posible, ¿no? tenés apagado el micrófono, Dani. Nada, que tenía una pregunta, Francesc, pero me ha llamado la atención una cosa porque me ha impactado muchísimo cuando leí una cosa, porque tú tienes un libro maravilloso al cual tuve el privilegio de ir a la presentación, que se llama Vivir el sexo, el hombre que aprendió a vibrar. Y ahí dices, vivimos en una sociedad que tiende a buscar el placer en solo zona que es la genital. ¿Realmente esa es la única llave que abre la puerta del deseo o nos estamos perdiendo otras posibilidades? Dices tú en el libro. Y en el libro hay una cosa que me gusta mucho, que lo acabas de nombrar, pero me gustaría un poco ampliar sobre esta cuestión, que decía, yo era penecéntrico. Me encanta la palabra porque es un invento, como hay otro invento de otro palabra, como decimos aquí en España, que también dentro de un ratito vamos a hablar sobre ello, ¿no? Entonces, esto es lo que quería comentarte un poco, ¿no? Penecéntrico, me apasiona la palabra. Y además, oye, y ya que me lo vas a contar, ¿en ese momento estabas con una pareja estable cuando tienes el accidente? Primero lo de penecéntrico, que me encanta como palabra. Tengo una palabra mejor para ti, Ay, no me digas. que es vamos a despenalizar el sexo.
Precioso, precioso, precioso. Vamos a despenalizar el sexo. Y, y otra que también me gusta mucho es menos penetración y más compenetración. Precioso. Es excelente, esa frase es muy buena. Menos Muy. penetración y más compenetración. Incluso abarca a todos los seres humanos, ¿no? A todos. Exacto. Yo estaba casado cuando tuve el accidente. Siempre me he preguntado a lo largo de la vida por qué me casé, pero esto sería otra historia de por qué la gente se casa sabiendo que eso no va a ningún lado. Y tenemos que cumplir expectativas que nos han impuesto desde la infancia, pero aquí nos metemos en un jardín que yo creo que no acabaríamos nunca. Pero sí, yo estaba casado, Daniel, yo era un hombre absolutamente desconectado de mis emociones. Había estudiado una escuela de negocios, me había contratado una multinacional, me estaba ganando la vida muy bien, vivía en un palacio en Portugal con un coche, con una tarjeta platino, con una mujer y practicando el sexo de una manera absolutamente automatizada. Y es más, y no me cuesta reconocerlo, con un total desconocimiento del cuerpo femenino. O sea, no tenía ni idea. Yo iba a la mía, yo tenía una finalidad que era tener un orgasmo, y tener una penetración. Y no sabía si la mujer lo tenía, no lo tenía, pero es que, con perdón de la palabra, que sé que suena muy dura, no me importaba porque mi función era conseguir mi placer. Esto que es tan duro, porque yo ahora lo escucho y me es muy duro decirlo y reconocerlo, era mi realidad. Y cuando yo empecé a tener intentos de recuperar la sexualidad con mi mujer, la cosa no funcionaba porque las únicas soluciones que me dieron los médicos del hospital donde yo me recuperé eran soluciones genitales. Ponte una inyección en el pene para tener una erección. Implántate una prótesis en el pene para hincharte y ponerte ahí y tener una erección. O sea, a mí esto no me servía porque yo no tenía sensibilidad, no tenía movilidad. Yo estaba que no estaba. Entonces, el accidente que puso en evidencia, pues que aquel matrimonio no estaba sostenido por una buena base y en el fondo, pues la sexualidad y el accidente vino a demostrar que faltaba mucho amor y mucha base para continuar. Y por eso nos separamos al cabo de 2 años de tener el accidente. Yo también me hubiera separado de mí, también tengo que decirlo, ¿eh? O sea, sí, sí, porque yo estaba fatal, mi cuerpo tenía incontinencias de todo tipo, yo no aceptaba mi cuerpo, fue una situación muy, muy, muy complicada. Y por tanto, desde ese paradigma mío, pues no íbamos a ningún lado. Yo querría hacer, de lo que estás comentando, querría hacer un comentario y tu opinión cuando dices que los médicos te sugerían desde un implante hasta inyecciones, hasta todo esto. ¿Te parece que dentro de la cultura médica, dentro de la gente que hace medicina en este punto, hay ignorancia sobre este tema, hay ignorancia sobre la sexualidad? ¿Están especulando con cosas que posiblemente las vieron en el telediario? Absolutamente de acuerdo, Daniel. Yo siempre digo que las personas que atienden a otras personas, sean del ramo que sean, desde un logopeda a un fisioterapeuta, a un médico, tiene que tener unos conocimientos mínimos de la sexualidad humana, porque esa persona abre conversaciones con personas
sobre temas muy personales y en función de esa conversación se pueden abrir caminos o se pueden cerrar caminos. Y un médico que te diga que solo puedes tener relaciones desde la penetración, te está cerrando muchas puertas. Si yo voy a una fisioterapeuta y le cuento mi vida, porque yo me confío en una fisioterapeuta, y le digo que mi vida sexual es una porquería, por esto, por lo otro, y la fisioterapeuta es capaz de decirme que yo no tengo un problema, que lo que tengo es que conversar más y ir a un sexólogo a que me hable y que me explique qué es esto de la relación de pareja, estamos solucionando muchas cosas. Los mismos profesores, cuando tienen que en un aula hablar con una persona que se encuentra en un cuerpo que no le corresponde por su género, y cómo esa persona puede generar conversaciones de confianza con la familia, estamos dando posibilidades al mundo para que funcione mejor. Yo creo que hay que dar cursos básicos de sexualidad a los profesionales que tratan con personas, profesores, psicólogos, médicos, logopedas, de cualquier tipo. Un curso básico de sexualidad humana. A mí, yo lo que pasa, quiero comentar una cosa. Nosotros nos conocimos, yo creo que hace 18 años o 17 años aproximadamente, haciendo para los dos, creo, el primer curso de ontología del lenguaje. Por lo tanto, nos es muy familiar a todos los que estamos francés, todos trabajando en el mismo tema, y además le hemos aplicado el más de sexualidad, y hablamos un lenguaje como muy parecido, y nos encanta encontrar una persona como tú que nos está hablando desde esa posición, ¿no? Y a mí me gusta un montón. Oye, te quiero exprimir más. ¿Conoces cómo funcionan las parejas que tú conoces que están? Ella no o él no tiene disfuncionalidad y él o ella sí la tiene. ¿De dónde vienen esas parejas? Quiere decir, ¿vienen después del accidente y siguen enamorados o se quieren y se aman? ¿Vienen de no te puedo dejar porque no te puedo dejar así, porque tú no te lo mereces? ¿Sabes todos aquellos argumentos que nos ponemos? Sí, yo escuché cuando tuve el accidente de que cuando el accidente le pasa a la mujer, es más el hombre el que deja. Ajá. Cuando el accidente le pasa al hombre, la mujer intenta quedarse más en la pareja. Otra cosa es que triunfe o no triunfe, pero no tengo la estadística en la mano, pero sí recuerdo que en su día me la dijeron en el hospital. Yo creo que yo estoy de acuerdo en esta teoría de que la mujer tiende a quedarse más cuando al hombre le pasa un accidente de este tipo tan discapacitante. Creo que sí. Pero no tengo datos. La verdad que no tengo datos. No, yo hablaba simplemente de la experiencia que tenías incluso con la relación de lo que dijo Germán antes de Tandem Team, esta organización que vamos a hablar de ella en cualquier momento. Solamente casos conocidos, amigos, a eso me refería, no tanto a estadísticas, ¿no? Tengo casos, evidentemente, a mí me ha pasado, ¿no? Personas que estamos en una gran discapacidad y iniciamos una relación con una persona que no tiene discapacidad, o sea, personas con discapacidad que están las dos en pareja, pero sí, parejas mixtas en este sentido de una persona con discapacidad y una sin discapacidad sí que ocurren. Y de hecho yo he tenido, y todas mis parejas después del accidente han sido mujeres sin discapacidad. Claro. Te dejo a alguien la palabra porque, vamos, me he extendido un montón. Sí, ¿Vale? justamente con esto que contaba Francés, ¿y cómo viviste estos primeros encuentros sexuales?
Pues mira, los viví fatal, fatal, porque yo quería replicar el modelo genital. Y con mi mujer, la que era mujer, seguimos el consejo del médico y seguimos el consejo de la inyección de papaverina. La papaverina es un vasodilatador que se ha de inyectar en el pene 10 minutos antes de la penetración porque dilata los vasos y consigue una erección. Consigue si funciona. En mi caso no funcionó. Entonces tú imagínate en una situación de romanticismo, que tomas tu copita de vino, que empiezas con los preámbulos, con los besitos, con los no sé qué, y de repente coge la aguja, coge el alcohol, ponte la hipodérmica, inyéctate la papaverina, ahora espera 10 minutos, ahora sube, ahora baja, ahora se ha bajado, ahora ha vuelto a subir, ahora ponle un poco más. Esto fue con mi mujer. Cuando después de separarme, mi primera relación íntima con una mujer fue con una persona con la que yo intenté tener una penetración sin papaverina. O sea, horroroso. Y encima tuve una pérdida de orina. O sea, no te quiero de la situación. No quiero ser aquí muy gráfico, pero entiendo que el espacio lo permite, pero horroroso, Flor, horroroso. Yo pensé para mí, y esto lo explico en el libro, Francesc, esto del sexo se te ha acabado para ti, o sea, olvídate. ¿Pero por qué lo dije? Porque mi modelo era el genital y como yo no tenía funcionalidad genital, me borré del mapa, o sea, me borré del mapa, sencillamente no. Y cuando me miraba alguna mujer con cara de querer hacer ligar, yo pensaba, no, esto no va conmigo, porque como yo no puedo, es que no, que no, que es que no, hasta que fue que sí. Hasta que fue. Sí. He visto en una entrevista que te hicieron que tenés sensibilidad en uno de tus dedos, de una de las manos. ¿Me contarías un poquito sobre eso que me interesó mucho? Sí, yo tengo una lesión medular que se llama tetraplegia, que está a nivel de la cervical 6, que me permite tener sensibilidad en ciertas partes de mi cuerpo. Por ejemplo, en el dedo gordo de la mano derecha tengo el 100% de sensibilidad. En el dedo gordo de la mano izquierda tengo el 80% de sensibilidad. En el pecho, desde la parte inferior del cuello hacia arriba, tengo sensibilidad. O sea, yo tengo sensibilidad desde la parte superior del pecho hacia arriba. Desde la parte superior del pecho hacia abajo no tengo sensibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, cuando tuve mi primera relación con esta persona que digo yo que después de que intenté la penetración, tuve una relación con una persona, como yo ya me había descartado, empecé a conversar con ella sin ningún tipo de finalidad. Y ahí ocurrió la magia. Que desde la conversación se abrió el erotismo, empezamos a mirarnos, empezamos a sentirnos y yo empecé a descubrir una cosa que no había hecho en mi vida, que es a besar con conciencia. Y es la cosa más maravillosa del mundo. Y estuve toda una noche besando, simplemente besar, de todas las maneras y de todos los colores. Y con esta persona con la que empecé a descubrir que hay algo más de lo genital, conseguí una cosa que es conectarme con ella a través de mi único dedo que yo tenía sensible. Entonces yo conseguía el círculo energético poniendo mi dedo en su zona genital. Y aquello era maravilloso porque yo podía sentir los orgasmos de mi pareja a través de mi dedo, ¿no? Y yo con mi dedo puedo acariciar y puedo sentir y puedo tener unas conexiones maravillosas.
y con las partes sensibles también, ¿eh? Pero la parte del dedo es una maravilla porque es como si yo hubiera como esto que llaman de la plasticidad del cerebro, rediseñado toda mi zona sensible en las zonas aquellas que puedo tener sensibilidad. Es muy bonito esto la verdad que sentirlo es muy bonito. Sí, cómo se Entonces, adapta también el cerebro y el cuerpo, ¿no? Bueno, esto está estudiado, esto lo estudié después, que se llama la plasticidad cerebral, ¿no? Que el cerebro va como moviéndose y va reajustándose sus sensibilidades, ¿no? De hecho, hay unas investigaciones que quieren volver a hacer andar a las personas con lesión medular y justamente juegan con la plasticidad esta del cerebro. sí, como que el cerebro va compensando, ¿no es cierto? Algunas cuestiones, es así. Va haciendo nuevas conexiones neuronales para responder a los estímulos que tiene. Claro. Bueno, y ahora yo quería preguntarte, ¿no? Porque me imagino que en todo este tiempo que con este lugar que fundaste y escuchás a las personas y charlas mucho tenés conversaciones, deben surgir muchos mitos, ¿no? Sobre la sexualidad dentro de personas con discapacidad, ¿verdad? Muchos mitos, muchos tabúes, deben pensar que esto se acabó, como bien lo decías vos. Y en esos momentos, ¿cómo te manejás como para darles, digamos, esperanza y llevarlos a buscar? Claro, es que el cambio de paradigma sexual cambia por un cambio de creencias, por una reinterpretación. Esto pasa en coaching también se hace mucho, ¿no? Como no cambiemos las creencias, no cambiamos las conductas. Entonces, si yo creo que yo solo puedo tener sexo desde lo genital, pues no voy a tener sexo, ¿no? Entonces me descarto. Eh, yo lo que quiero decir es que no hay una sexualidad de las personas con discapacidad. Lo que hay son unos condicionantes del entorno y de las creencias que hacen que las personas con discapacidad se desempeñen menos en el desarrollo de su sexualidad. ¿Y cuáles son esos condicionantes? Pues, por ejemplo, que solo pueden tener sexo las personas que tienen un cuerpo sensible. Segundo, que solo se puede tener sexo a través de lo genital. Tercero, que las personas en silla de ruedas no son atractivas. Cuarto, que tener una discapacidad intelectual te impide tener una relación completa y de pareja. Quinto, que hablar de educación sexual en personas con discapacidad intelectual es abrir la caja de Pandora para que se conviertan en unos depravados sexuales. Todas estas creencias lo que hacen es condicionar el desarrollo sexoafectivo de las personas con discapacidad. Por tanto, lo que hay que hacer para cambiar esto es las personas que puedan dar esa información, que son las familias y los profesionales, se tienen que capacitar. Porque lo que una persona escucha del médico, del educador social o de la familia, va a condicionar ese desarrollo. Y por tanto tenemos que empezar a cambiar esos mitos. Yo con una mirada puedo tener el mejor momento erótico de mi vida. Yo he visto vídeos en internet de mujeres que tienen orgasmos sin tocarse. Y eso es así, o sea, la sexualidad son muchas cosas. Una lectura de un texto, una poesía. ¿A cuánta gente no tiene un orgasmo escuchando un trozo de música o viendo una obra de arte? O sea, la sexualidad está en todas partes. Está incluso aquellas personas que no quieren tener contacto físico con otra, los llamados asexuales, tienen sexualidad, la suya, pero eso no significa que no tengan sexualidad. Por tanto,
hay que reinterpretar todo este concepto del erotismo y la sexualidad. Claro, es esto que decimos de que la sexualidad cada persona la vive a su manera. Exacto. ¿No? Hay tanta sexualidad como personas en el mundo. Es así. Exacto. Y tú puedes tener una sexualidad y estar en una cama toda tu vida en un estado vegetativo, pero tú tienes una sexualidad. Seguro. La que tienes, pero es esa. Sí. Francesc, me gustaría que me hables de tándem. No quiero anticipar nada por no equivocarme, pero he leído la bios de esta asociación, quiero saber cómo nació, qué función tiene, y después te preguntamos el que asiste a esta asociación, ¿por qué viene? ¿Qué lo mueve? ¿Cómo funciona? ¿Vale? Muy bien, estoy encantado de que me preguntes esto porque Tandem Team es el proyecto de mi vida, sin ninguna duda. Yo cuando escribí el libro lo escribí en una época en España donde se hablaba muy poco de sexualidad y discapacidad. Y el presentador del libro, que es un presentador de televisión catalana muy famoso, no tuvo ningún problema en presentarlo. Aquello fue un éxito rotundo y a mí me vino a hablar una mujer que se quedó fascinada con el libro y con el mensaje que yo contaba de que la sexualidad va más allá de lo genital. Y esta mujer había estado 5 años con un tetrapléjico y justamente había vivido lo mismo, pero desde el lado de la mujer. Y me dijo que teníamos que hacer algo con esto, ¿no? Que no podía ser que las personas con discapacidad no tuvieran la posibilidad de tener su encuentro erótico íntimo, ¿no? Y entonces decidimos montar una asociación para dar visibilidad a la sexualidad y discapacidad, pero sobre todo para hacer una cosa que en España todavía no se había realizado nunca, que es instalar la figura del asistente sexual. ¿De acuerdo? Los que habéis estudiado Master y Johnson sabéis que Master y Johnson hicieron un programa tentativo del sex surrogate, que es el sustituto sexual. Porque Master y Johnson decían que muchos de los traumas que tienen las personas con una sexualidad insatisfactoria se pueden solucionar con una persona que acompañe esa educación. Y entonces él propuso la idea del sustituto sexual. En Europa ya habían proyectos que hablaban del asistente sexual. Y entonces nosotros dijimos que queríamos introducir esta figura en España, pero no la llamaríamos asistente sexual, la llamaríamos acompañante íntimo y erótico. Y lo que hicimos fue, lo primero de todo, hablar con un abogado. Es decir, señores, nos estamos poniendo en un jardín, ¿cómo tenemos que hacer para que esto no nos pongan en la prisión? Y entonces lo que nos dijo es, si vosotros solo sois meros gente que pone en contacto a unos con otros y no cobráis nada de dinero, importante, podéis implementar un protocolo de acompañamiento íntimo y erótico. Entonces nosotros somos pioneros en España, fuimos pioneros y esto aún funciona a día de hoy, de un protocolo que consiste en poner en contacto personas sin discapacidad que tienen la necesidad o el deseo de compartir un momento erótico e íntimo con una persona con discapacidad y los ponemos en contacto con personas con discapacidad que por la familia, por dinero, porque lo han intentado en el mundo del trabajo sexual y no lo han conseguido, quieren compartir un momento erótico con otra persona. Fijaros que las personas con discapacidad tienen muy pocas posibilidades de acceder a un contacto íntimo con otra persona. Primero porque muchas de las
trabajos sexuales están en zonas no adaptadas. No hay ascensores. Muchas de las trabajadoras sexuales y trabajadores sexuales, cuando ven una silla de ruedas o cuando ven una persona con una discapacidad intelectual, ya se tiran para atrás. Y luego hay muchas familias que tienen a sus hijos con necesidades eróticas que simplemente las reprimen. O peor, las satisfacen los propios padres, que eso sí que es un pecado. Con lo cual, hay una necesidad de crear una figura que haga lo que hacía Master y Johnson, acompañar a estas personas a tener momentos íntimos y eróticos que sirvan de pedagogía para futuros encuentros. Y esto es básicamente lo que hacemos. Simplemente hacemos entrevistas en profundidad a unos y a otros para ponerlos en contacto y para que ellos de manera privada lleguen a los pactos que quieran llegar para conseguir o no que tener el contacto íntimo. No sé si me estoy explicando. Es decir, nosotros no cobramos nada, nosotros simplemente facilitamos el encuentro. ¿Qué nos ocurre? Que a veces vienen personas con el mito de la penetración, quiero tener sexo, que es una palabra totalmente desfasada, quiero tener coito y a lo mejor no conocen su cuerpo. Entonces, tú estás, como el mito del coito está en todos lados, te viene gente con una necesidad de tener un coito y no tienen ni idea de cuál es su cuerpo. Entonces nosotros, con una sexóloga, psicóloga, hacemos un trabajo de introducción al autoconocimiento corporal que es fundamental para el conocimiento de la relación erótica compartida. Es decir, nosotros vamos más allá del propio encuentro entre dos personas y hacemos una labor de capacitación de la persona y de la familia. Justo te iba a preguntar eso, Frances, que es la preparación de ambas personas y cuánto tiempo te lleva la preparación de ambas para que estén listas para el encuentro. Mira, normalmente las personas que vienen a ofrecerse como acompañantes íntimos y eróticos tienen primero una sexualidad totalmente abierta, es decir, abierta es desarrollada, que no tienen ningún problema en compartir su sexualidad con otra persona. Y otra cosa fundamental que tienen un conocimiento profundo de la persona, del mundo de la discapacidad. Es decir, piensa que las discapacidades pueden ser desde un trastorno del espectro autista a una persona con una hipersensibilidad. Personas que tienen babeo constante, que babean. Personas que tienen incontinencias como yo. Personas que tienen dificultad como los parálisis cerebral, dificultad para comunicarse. O sea, el mundo de la discapacidad es muy diverso y por tanto el punto de partida de que la persona asistente tenga un conocimiento de ese mundo es muy importante, porque ya no tiene prejuicios, ya no le importa si la persona tiene una incontinencia o tiene un babeo constante como ocurre, ¿no? O va en una silla de ruedas que tiene un cuerpo totalmente arqueado y con espasticidad. Todo eso está superado. Y luego está la persona con discapacidad, que ahí depende de cada caso. Hay que hacer un trabajo más profundo o menos profundo. Y ahí, pues depende de cada caso. Hay casos que las personas tienen claro lo que quieren y no hay ningún problema. Y otros casos sí que hay que hacer un trabajo más de acompañamiento educativo, pedagógico. Te hago otra pregunta. ¿Qué consejo le darías a una persona que se acaba de quedar tetrapléjica o lleva poco tiempo de tetrapléjica y tiene una pareja sin discapacidad? ¿Qué consejo le darías a esa persona que está recién empezando en esto? Lo primero que le diría, y esto lo tengo muy claro, es que la pareja no se convierta en el asistente físico, en el enfermero. Esto para mí es fundamental.
yo cuando me voy de viaje, Germán, siempre voy con mi ayudante. A no ser que, o sea, tu pareja tiene que estar para ser tu pareja, no para ser tu cuidador. Eso no quiere decir que un día tengas una incontinencia y te tengan que lavar, porque yo no puedo lavarme por mí mismo. Pero el punto de partida es que la pareja tiene que ser la pareja, no tiene que ser el ayudante. Yo soy una persona muy afortunada, y lo digo así con todas las letras porque yo trabajaba para una multinacional y toda mi pensión estaba declarada. Y a mí me ha quedado una muy buena pensión que me permite pagar mis asistentes y mis cuidadoras. Pero no todo el mundo lo puede permitir. Por tanto, esto que estoy diciendo ahora es un ideal que yo puedo permitirme, pero entiendo que muchas personas no se lo puedan permitir. Pero primero, mi primer consejo sería este, desde el punto de vista de relación de pareja. Y después, desde el punto de vista erótico, yo lo que les aconsejaría es que fueran a un profesional de la sexología a que les ayudara a cambiar el paradigma de las relaciones que han estado manteniendo, porque esto probablemente no se va a poder repetir. Las personas con una tetraplegia como la mía no movemos el cuerpo, no tenemos erecciones. Con una mujer pasa exactamente lo mismo y aquí hay que hablar y hay que dejarse guiar por los profesionales. Si no tenemos esa posibilidad, yo lo que diría es que intentaran reconstruirse desde la presencia, desde el diálogo, desde el redescubrirse, de que olviden los patrones del pasado porque eso probablemente no vaya a funcionar. Ese sería mi consejo. Yo, Entonces, ya estamos, perdón, Lorena, ya estábamos cerrando y yo también quiero comentar que una de las cosas que siempre me ha fascinado cuando me contaba de sus viajes, porque no sé ahora, pero hace mucho tiempo viajaba mucho con el ayudante, pero ha conocido toda Europa a partir de que cada verano te montabas una película. Esto me acuerdo y me daba mucha emoción. Sí. Vale, estamos terminando y la pregunta última siempre la dejamos en Lorena, que te va a preguntar algo y después nos despedimos con un abrazo, ¿vale? Dame un segundito, Dani, que le quería hacer otra pregunta antes de la última. Frances, esto que comentaste me quedó sonando mucho, un poco cómo pasó esto cuando tuviste tu relación y te inyectaste y demás, a después a la otra que empezaste a disfrutar. ¿Cómo relacionar? O sea, según lo que entiendo, tiene que ver mucho con el tema de las expectativas, ¿no? De no poner todo en un resultado final, sino justamente fluir con la pareja. Claro, lo que pasa que yo, como venía desde toda mi infancia del modelo genital, yo quise repetir ese modelo. Es decir, al final es un tema de creencias, ¿no? De educación. Si a ti te educan que la carne se come con las manos y a mordiscos, cuando tú vayas a una reunión de no sé dónde, la gente te mirará mal, ¿no? Y tienes que educar pues que la carne se come con un cuchillo y un tenedor, ¿no? Pues un poco lo mismo. Yo el sexo para mí era pues como ir a comerte un menú en un restaurante. Unos macarrones, un bife y un tiramisú. Y yo ahora he aprendido pues que a lo mejor me gusta pues tener ahí el plato bien puesto con su copa de cristal fino, con su no sé qué. He aprendido otro tipo de gastronomía, ¿no? O sea, he aprendido una gastronomía más completa, más holística. Pero esto, ¿por qué? Porque alguien me ha dicho que hay otra gastronomía, ¿no? Entonces, si nadie te enseña que hay eso, tú seguirás comiendo tus pizzas y tus bifes y tus tiramisús, pero si alguien te explica más cosas, lo intentarás probar.
Yo creo que tiene que ver con la educación y con las creencias personales de cada uno. Bien, bueno, sí, entonces ahora, Frances, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados y que tiene que ver con el nombre del programa, ¿qué es para vos tener sexo con onda? Pues mira, para mí tener sexo con onda es tener sexo en sintonía, en compenetración. Yo hablo mucho de esto en mi libro, de cómo al final no hay mejores o peores amantes, lo que hay es buenas o malas conexiones entre dos personas. Y por tanto la onda, la sintonía, la conexión, eso que especial que decimos tengo feeling con esta persona, eso para mí es sexo con onda. Quiero dar un último mensaje. Yo no estoy en contra del sexo genital, para nada. Lo que pasa es que estoy en contra de que el sexo sea únicamente genital. Porque esto es lo que... Se entendió así, por lo menos lo entendimos totalmente así, que tiene que ver con aprender otras formas, con justamente poder elegir. Pero que a veces la gente me dice, claro, como tú no tienes tal, tú estás en contra de lo genital y de que los sexos locos, estos de penetración y mete-saca. Para nada, son maravillosos. Los mete-sacas son maravillosos, pero también hay otras cosas. Hay Ya otras maneras, tal cual, tal cual. Bueno. Hay que incluirlo todo, no solamente lo genital ni solamente el físico, sino también lo emocional y Exacto, la conexión, la onda que decíais vosotros. claro, seguramente. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos, muchísimas gracias por todas las respuestas. La verdad que quedaron muchas cosas por pensar acerca de todo esto que hablamos y Muy bien. espero que el mensaje también sirva para que la gente pueda involucrar otras partes, no solamente lo genital, y la gente con discapacidad pueda abrirse a otras experiencias. Totalmente. Esto me encantaría que sirviera para esto. Ese es el mensaje. Muchísimas Muchas gracias. La gente que te quiere seguir, ¿dónde te ubica? Danos tus redes. Pues Contanos. mira, Francesc Granja, lo que pasa es que Francesc está un poco complicado escribirlo en catalán. Acaba en C-E-S-C, Francesc Granja. .com es la web y @Francesc Granja es mi Twitter. Bien. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte. Un gusto Un gusto tenerte. tenerte con nosotros y gracias por los mensajes dados, que la idea de este programa es justamente informar para aprender, para dar esta libertad del ser. Gracias por la invitación, estoy muy Y por contento. mi parte, un abrazo terriblemente grande y fuerte. Un abrazo grande. Chao. Gracias. Abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Impresionante entrevistado.